Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan todos? Los leo. Buenísimo. Vamos a comenzar entonces con la primera clase del día de hoy. Vamos a tener clases el día de hoy. Hoy vamos o sea, la clase de hoy es bastante sencilla. Se trata de anatomía, fisiología y fisiopatología del dolor. Y por supuesto vamos a repasar la licia fredusa de algunas patologías que son relativamente frecuentes. Ya para el día de mañana vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que vendría siendo el examen físico abdominal, cuáles son las características o las cosas que nosotros tenemos que buscar en el examen físico, las cosas más importantes, el nombre de las maniobras y cómo tenemos que llevar a cabo la secuencia del examen físico. Y bueno, ya para la semana que viene, para el fin de semana que viene, nos vamos a meter un poquito con examen físico neurológico, examen mental y vamos a estudiar patologías a partir de la semana que viene. ¿Ok? Vamos a abrir primeramente con síndrome piramidal, síndrome extrapiramidal, síndrome meningio. Y para el transcurso de la semana que viene, yo les voy a grabar un video de diagnóstico diferencial de patologías abdominales para que tengan un resumen de lo más importante de las patologías más frecuentemente encontradas en el área médica. ¿Ok? Pero bueno, el día de hoy vamos a abrir con cosas muy básicas y fundamentales, ¿ok? Entonces vamos a comenzar hablando un poquito acerca de anatomía, fisiología y fisiopatología del dolor. Ya, así que viene una persona entrando. Ok. Eh, listo. Vale, vamos a comenzar entonces hablando acerca de anatomía del abdomen. Tenemos que tomar en consideración que el abdomen vendría siendo una región anatómica del cuerpo que está ubicado entre el tórax hacia arriba y la pelvis hacia abajo. Básicamente reconocemos dos orificios, un orificio superior que mira hacia lo que vendría siendo la caja torácica y está delimitada en su parte más alta por ambas cúpulas diafragmáticas, y hacia abajo la región inferior está abierta de forma directa para comunicarse con lo que vendría siendo la pelvis a través de un orificio que se llama orificio pélvico superior. Es importante destacar que este continente del cuerpo, esta parte del cuerpo, alberga una gran cantidad de órganos que forma parte de los sistemas más importantes del cuerpo y evidentemente es toda una caja de Pandora porque aquí podemos encontrar N cantidad de órganos que pueden desarrollar cierto tipo de enfermedades, y muchas veces el dolor abdominal representa el eje principal o el síntoma cardinal en la mayoría de las patologías de estos órganos. Entonces se hace muy importante poder hacer una buena anamnesis y poder hacer un buen examen físico. ¿Ok? Entonces, volviendo nuevamente a la parte de anatomía del abdomen, tenemos que tomar en consideración que todo lo que se encuentra contenido entre ambos orificios anteriormente mencionados, el orificio abdominal superior e inferior y las paredes que son musculoaponeuróticas, delimitan una cavidad que nosotros denominamos como cavidad abdominal, donde están la mayor parte de los órganos del cuerpo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de la anatomía del abdomen, tenemos que conocer los límites. Muchas veces utilizamos algunos reparos anatómicos para poder identificar ciertos órganos, ciertas vías, ciertos vasos sanguíneos, y precisamente por eso nosotros tenemos que hacer una correcta planimetría, ¿no? Respecto a los límites externos del abdomen, la parte superior del abdomen está delimitado por lo que vendría siendo el apéndice sifoides hacia adelante, lateralmente por lo que vendría siendo los rebordes costales izquierdos y derechos, y hacia atrás tenemos que tomar en consideración que el límite superior externo del abdomen vendría siendo la duodécima vértebra dorsal. Hacia abajo podemos encontrar las crestas del pubis, siguiendo las arcadas inguinales y las crestas ilíacas hasta la quinta vértebra lumbar. Entonces, tomar en consideración que el abdomen va comprendido entre la duodécima vértebra dorsal y la quinta vértebra lumbar. ¿Ok? Luego tenemos entonces los límites internos. Los límites internos están delimitados hacia arriba por lo que vendría siendo la cara inferior de las cúpulas diafragmáticas. Hacia abajo, en la parte inferior, internamente en la cavidad abdominal, vamos a encontrar una línea que se llama la línea innominada, que básicamente lo que va a hacer es marcar un punto límite entre la pelvis menor y la pelvis mayor.
¿ok? Ese es el límite inferior, la línea innominada. Hacia atrás vamos a encontrar también la columna vertebral, hacia los lados y hacia adelante todas las estructuras blandas, tomando en consideración que básicamente vamos a encontrar un revestimiento peritoneal, vamos a encontrar tejido muscular en diferentes planos y periféricamente podemos encontrar piel con su respectivo tejido celular subcutáneo con distintos grados de adiposidad. Una de las cosas que tenemos que tomar en consideración, muchachos, es que cuando estamos estudiando anatomía del abdomen tenemos que hacer algo que nosotros denominamos como planimetría. La planimetría consiste en que nosotros vamos a establecer un conjunto de líneas imaginarias que nosotros podemos utilizar para hacer una referencia a un determinado, a una determinada región topográfica. Para nosotros podemos tomar en consideración los órganos que están allí presentes. ¿Ok? Recuerden que tienen dos sistemas, un sistema de dos planos, un plano vertical y un plano perpendicular horizontalizado, y dos planos horizontalizados y verticales, que son el sistema de Cunningham. ¿Ok? De todos modos ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero lo que quiero que se lleven de esta diapositiva es que dentro de la cavidad abdominal podemos encontrar una gran cantidad de órganos. Entre ellos pudiésemos encontrar el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el páncreas exocrino, el hígado y la vesícula biliar, que forman parte de lo que nosotros denominamos como sistema digestivo. También pudiésemos encontrar algunos órganos de otros sistemas, como en el sistema urinario podemos encontrar los riñones, los uréteres, y en el sistema inmunológico el vaso, que forma parte también de los órganos abdominales. Finalmente, en el sistema endocrino podemos encontrar las glándulas suprarrenales y el páncreas endocrino. Más sin embargo, no son los únicos sistemas que están presentes a nivel abdominal, puesto a que algunos elementos del sistema circulatorio, como por ejemplo la arteria aorta o la vena cava inferior y sus respectivas venas convergentes, están presentes también a nivel abdominal. Entonces, imagínense la cantidad de estructuras anatómicas que están presentes dentro de la cavidad abdominal y que pueden ser objeto de diferentes tipos de enfermedades cuya manifestación clínica cardinal o principal es el dolor. ¿Ok? Entonces, esto es un pequeño resumen de todos los órganos más importantes que podemos encontrar a nivel del abdomen. Hay que tomar en consideración que encontramos dos grandes grupos de órganos. Están eh, los órganos macizos, como por ejemplo el hígado, el vaso, son órganos macizos, son órganos de alta densidad, y además de todo esto podemos encontrar algunos órganos de menor densidad, pero que presentan una luz en su interior, ¿ok? Es decir, las vísceras huecas. Entonces, por un lado encontramos órganos macizos y vísceras huecas. ¿Por qué hago esta acotación? Porque cuando nosotros estamos haciendo un examen físico, a nivel abdominal existen muchas estructuras que a simple vista, si no presentan ningún tipo de alteración, no las podemos palpar. ¿Ok? Se hace muy difícil, por ejemplo, realizar la palpación de todas las estructuras del colon, de todas las estructuras del intestino delgado, puesto que su densidad es bastante baja y son órganos, eh, como les había comentado, canaliculados, presentan una luz en su interior y por ende son órganos fácilmente deprimibles. Entonces, cuando ustedes hacen examen físico de abdomen y hacen compresión manual de esas estructuras, esa misma presión que ustedes están aplicando colapsa dichos órganos, y como consecuencia de eso muchas veces no palpamos nada en condiciones normales. En condiciones patológicas, en donde existen algunas patologías, algunas alteraciones, pues evidentemente esos órganos viscerales van a presentar algunos signos que nosotros vamos a estudiar, pero en un abdomen completamente normal este tipo de órganos no deberían ser palpados con tanta facilidad. ¿Ok? Por eso hago la distinción entre órganos macizos y órganos y vísceras canaliculadas, ¿ok? Precisamente por eso que les estoy comentando. En cambio, los órganos macizos tienen la particularidad de que, como son órganos que presentan densidades mayores, son órganos que por lo regular son mucho más fáciles de palpar, tal cual es el caso del hígado, que lo podemos palpar a nivel de hipocondrio derecho, en parte de la región epigástrica, y en algunos casos, sobre todo cuando tenemos hepatomegalias marcadas, este puede ser palpado a nivel del hipocondrio izquierdo. ¿Ok? Más sin embargo,
tenemos que tomar en consideración que el hígado es el órgano macizo que más frecuentemente nosotros podemos hallar al examen físico de abdomen, puesto que otro órgano macizo de la cavidad abdominal es el vaso, más sin embargo el vaso la mayor parte de las veces en condiciones fisiológicas es un órgano bastante pequeño y que al examen físico no siempre lo podemos palpar, ¿ok? Incluso existe una clasificación que se llama la clasificación de Boyle, que mide el tamaño del vaso y nos permite definir si el paciente está haciendo una esplenomegalia o no. ¿Ok? En condiciones normales o fisiológicas, el vaso, pese a ser un órgano macizo, no debería ser palpable. ¿Ok? Entonces, eso respecto a los órganos macizos y los órganos viscerales canaliculados, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de estos órganos. El primero de ellos vendría siendo el hígado. El hígado lo podemos definir básicamente como una glándula, la glándula más grande del cuerpo, que se caracteriza principalmente porque está presente a nivel del hipocondrio derecho, más sin embargo puede estar presente también a nivel epigástrico y a nivel del hipocondrio izquierdo, como les había comentado, no siempre, pero muchas veces es así. Es un órgano que presenta múltiples lóbulos. Vamos a poder encontrar un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y dos lóbulos posteriores que vendría siendo el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. ¿Ok? Finalmente encontramos también al estómago. El estómago es un órgano musculomembranoso, que es un órgano hueco porque presenta una luz y tiene una característica particular y es básicamente que presenta cuatro partes. ¿Ok? Una primera parte se denomina cardias o la región del cardias. La región del cardias es la parte más próxima al esfínter esofágico inferior y es básicamente aquella parte del órgano que se distiende o se relaja para permitir el paso del bolo alimenticio. Al lado de la región del cardias podemos encontrar el fundus gástrico y por debajo de ello podemos encontrar entonces el cuerpo del estómago, que es la parte más grande, ¿no? Del estómago. Finalmente podemos encontrar la porción pilórica que va comunicada de forma directa con el duodeno. Y otra de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que este es un órgano que por lo regular podemos encontrarlo a nivel del epigastrio y en parte del hipocondrio izquierdo. ¿Ok? La cámara gástrica muchas veces se insinúa sobre lo que vendría siendo el hipocondrio izquierdo y esto tiene una característica semiológica importante, o esto da, mejor dicho, una característica semiológica importante que podemos encontrar al examen físico, que es el timpanismo característico del espacio de Traube, ¿ok? Que lo vamos a ver el día de mañana. Luego tenemos entonces el páncreas. Como les había comentado, el páncreas es un órgano anficrino, generalmente se caracteriza porque está localizado entre el estómago y el duodeno y tiene una particularidad y es que también está compuesto por cuatro partes, ¿no? La cabeza del páncreas, el cuello, el cuerpo y finalmente la cola, ¿sí? Hay que tomar en consideración que parte del páncreas tiene una localización retroperitoneal y fisiológicamente nosotros distinguimos dos eh, zonas funcionales en el páncreas. Hablamos de páncreas exocrino, que vendría siendo aquella parte del páncreas encargada de liberar jugo gástrico y diferentes tipos de enzimas que nos ayudan a degradar determinados tipos de alimentos en la luz del tubo digestivo. Y también encontramos la porción endocrina del páncreas, que se va a encargar básicamente de sintetizar insulina y glucagón. ¿Ok? Luego encontramos el intestino delgado, que bueno, como ustedes bien saben, inicia para algunos autores a raíz del duodeno. O sea, algunos autores consideran que el intestino delgado está compuesto por tres segmentos: duodeno, que vendría siendo el primer segmento, el segundo segmento, que es el yeyuno, y el íleon. Ustedes saben que es básicamente una estructura anatómica muy larga, que es canaliculada porque es como especie de un cilindro muy largo, ¿ok? Que está comunicado de forma directa con el colon a través de una válvula que se llama la válvula ileocecal, que es la porción terminal del intestino delgado. ¿Ok? El intestino delgado básicamente lo podemos encontrar en una gran cantidad de regiones abdominales. Por ejemplo, podemos encontrarlo a nivel mesogástrico, podemos encontrarlo a nivel del flanco derecho, flanco izquierdo y en parte de lo que vendría siendo fosa ilíaca derecha e izquierda. Bien. Eh, Luego tenemos el vaso, como les había comentado, también según su densidad es un órgano macizo, al igual que el hígado, pero al ser un órgano bastante pequeño y bastante oculto por su localización, regularmente no es un órgano fácilmente palpable, ¿ok? A menos que, por supuesto, estemos presentando un cuadro de esplenomegalia de distintos grados, ¿bien? De todos modos, eso lo vamos a ver cuando vayamos a ver la clasificación de Boyle, ¿ok?
La función del vaso es bastante sencillo, o sea, actualmente se conocen dos funciones. La primera de ellas vendría siendo facilitar la maduración de algunas células del sistema inmunitario como algunos linfocitos, pero además de todo esto se va a encargar de facilitar la destrucción de glóbulos rojos envejecidos, ¿no? Y finalmente encontramos entonces el intestino grueso. El intestino grueso tiene una distribución bastante particular. El intestino grueso básicamente tiene varios segmentos, tiene una pequeña parte que se encuentra a nivel de la fosa ilíaca derecha, que es lo que nosotros denominamos como el ciego. Del ciego sale una estructura un poquito más pequeña llamada apéndice vermiforme, y del ciego en adelante podemos encontrar entonces el colon ascendente, el ángulo cólico derecho, ángulo cólico izquierdo, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y finalmente el ano. ¿Ok? Entonces, fíjense que el intestino grueso también presenta características anatómicas muy importantes, y particularmente al ser un órgano canaliculado, como les estaba comentando, y al tener poca densidad, tiende a ser un órgano fácilmente deprimible que en condiciones normales, siempre y cuando no exista abundante cantidad de materia fecal dentro del intestino grueso, por lo regular no es palpable. ¿Ok? Salvo en ciertas excepciones particulares que se las voy a mencionar el día de mañana. Bien, aparte de eso, les coloqué aquí abajo los grandes olvidados de la cavidad abdominal. Resulta que dentro de la cavidad abdominal pueden encontrar otros órganos más. Muchos de ellos están en localización retroperitoneal, o bueno, prácticamente todos ellos están en localización retroperitoneal, y muchas veces nos olvidamos de explorarlos en un examen físico abdominal, pero siempre tienen que ser explorados. Todos los órganos que yo les acabo de mencionar, se palpen o no se palpen en condiciones fisiológicas normales, tienen que tratar de ser exploradas. ¿Ok? Existen maniobras para explorar el hígado, existen maniobras para explorar el vaso, existen maniobras para explorar los órganos canaliculados como el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y existen maniobras para explorar riñones y uréteres. ¿Ok? Entonces, los riñones, los uréteres y las glándulas suprarrenales son órganos retroperitoneales que nunca tienen que pasar desapercibidos. ¿Ok? Entonces existen maniobras para poder palpar y percutir los riñones. ¿Ok? Evidentemente, algunos hallazgos semiológicos son sugerentes de algunas patologías como la pielonefritis, que lo vamos a ver más adelante, y precisamente también la presencia de puntos dolorosos en el trayecto de los uréteres también son de especial importancia semiológica. Por ende, esos órganos nunca deben dejar de explorarse. Eh, bueno, muchachos, una de las cosas que tienen que tomar en consideración de ahora en adelante es que cuando ustedes vayan a hacer examen físico de abdomen, ustedes mismos tienen que plantear una secuencia lógica de examen físico. Mañana vamos a ver que el examen físico, según la literatura, tiene que hacerse en un orden preciso. Primero se tiene que hacer una inspección estática, una inspección dinámica, una auscultación, luego percusión y finalmente palpación superficial y profunda. Yo les voy a explicar el por qué la auscultación se hace antes de la percusión y la palpación el día de mañana. Eso no nos incumbe ahorita. Pero el punto es que a lo que quiero que ustedes entiendan es que para hacer un examen físico completo de abdomen, nosotros tenemos que estudiar absolutamente todos los órganos y tiene que hacerse en una secuencia lógica. Para ello, ustedes tienen que llevarse estas dos imágenes, ¿ok? Da igual qué sistema utilicen para hacer la planimetría y la topografía del abdomen. Generalmente la que nosotros más frecuentemente utilizamos y la que particularmente a mí más me gusta es esta. ¿Ok? El sistema de Cunningham, que básicamente lo que va a hacer es dividir el abdomen en 9 cuadrantes abdominales o 9 regiones abdominales, que es el término más apropiado. Esta otra clasificación es un poquito más sencilla y básicamente lo que hace es dividir el abdomen en 4 cuadrantes, ¿ok? Pero en líneas generales, utilices esto o utilices lo otro, la localización de los órganos siempre es la misma, ¿ok? Particularmente me gusta más el sistema de Cunningham, ustedes verán qué sistema les resulta mejor. Respecto al sistema de Cunningham, utilizamos básicamente dos planos imaginarios, uno vertical que se extiende desde la línea medio clavicular hacia abajo en dirección a lo que vendría siendo los ligamentos inguinales. ¿Ok?
desde la línea medio clavicular hacia abajo, hacia los ligamentos inguinales, del lado derecho y del lado izquierdo, ¿ok? Fíjense que son dos líneas paralelas, una para el lado derecho, desde la línea medio clavicular derecha, y una para el lado izquierdo, desde la línea medio clavicular izquierda. Luego tenemos entonces dos planos perpendiculares a estos dos, ¿ok? Uno superior y uno inferior, que básicamente intersectan en algún punto de su recorrido a estas líneas verticales, ¿no? El primero de ellos se extiende desde el reborde costal de la décima costilla del lado derecho al lado izquierdo, ¿ok? Y el segundo de ellos utiliza como punto de reparo anatómico lo que vendría siendo la parte más alta de las crestas ilíacas, de izquierda a derecha, ¿ok? De esa forma nosotros podemos establecer 9 regiones abdominales, ¿no? Las que están en el centro toman el nombre de epigastrio, que es la parte más alta, en donde podemos encontrar algunos órganos, como por ejemplo la, eh, la parte abdominal. Bueno, tiene que tomar en consideración que particularmente la aorta está a lo largo de toda la línea media, en los primeros 2 o 3 cuadrantes abdominales, eso está presente, eso sigue siendo así. Pero digamos que la parte inicial de la aorta abdominal la podemos encontrar a nivel de la región epigástrica. ¿Qué otro órgano podemos encontrar aquí? Podemos encontrar el estómago, podemos encontrar parte del duodeno, generalmente la región que está conectada con el píloro. Podemos encontrar también el lóbulo izquierdo del hígado, ¿ok? Fíjense, aquí está, de este lado, el lóbulo izquierdo del hígado, este es el lóbulo derecho. Podemos encontrar, además de todo esto, el páncreas insinuado entre el fundus gástrico, o mejor dicho, entre el píloro gástrico y el duodeno propiamente dicho, ¿no? El páncreas que estaría en una localización posterior. Eso respecto a los órganos de la región epigástrica. Bajamos un poquito más y nos encontramos con el mesogastrio. El mesogastrio también tiene sus propios órganos, ¿no? Aquí podemos encontrar epiplón, mesenterio, la parte inferior del duodeno, podemos encontrar parte del yeyuno, parte del ilion. Fíjense que tanto el yeyuno como el ilion no solamente están en la región mesogástrica, es un error pensar que solamente el yeyuno e ilion están en la porción mesogástrica, sino que también abarca parte de los flancos. O sea, ustedes van a encontrar yeyuno e ilion del lado derecho y del lado izquierdo, tanto en flancos como en fosas, ¿ok? Entonces, vean cómo el intestino delgado abarca la mayor parte de los cuadrantes abdominales y nunca debemos olvidarnos de eso cuando estamos haciendo exploración física de abdomen, ¿ok? A nivel de hipogastrio podemos encontrar el ilion, la vejiga y el útero en el caso de las pacientes femeninas. Fíjense que esta imagen es la de un hombre y le colocan el útero aquí, ¿no? Pero hago la salvedad de que el útero lo vamos a encontrar en pacientes femeninas, ¿ok? En el caso de los hombres solamente vamos a encontrar ilion, vejiga y hacia la parte posterior podemos encontrar parte del colon sigmoides y el recto, ¿ok? Más sin embargo, la mayor parte del colon sigmoide se proyecta hacia lo que vendría siendo la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Perfecto. Entonces, del lado derecho encontramos la fosa ilíaca derecha. En la fosa ilíaca derecha vamos a encontrar un sinfín de órganos, ¿ok? Entre ellos vamos a encontrar el ciego, que es la parte inicial del colon ascendente. Además del ciego, podemos encontrar el apéndice vermiforme, que puede presentar numerosas numerosas variantes anatómicas, ¿ok? No sé si eso ustedes lo han visto, pero básicamente ustedes pueden tener varias posiciones del apéndice. El apéndice no siempre se proyecta así como lo estamos observando en imagen, sino que muchas veces puede estar inclusive atrás del ciego, puede estar en una localización retrocecal, ¿ok? Y eso, semiológicamente hablando, es sumamente importante porque las características que puede presentar el dolor abdominal de un paciente con apendicitis no siempre son iguales. Muchas veces reciben decisiva influencia de la localización que tenga el apéndice en ese momento determinado, ¿ok? Entonces, fíjense, pero en términos académicos, digamos que el ciego o el apéndice vermiforme siempre va a estar presente en la fosa ilíaca derecha. Además de todo eso, ¿qué otros órganos podemos encontrar? En el caso de las mujeres, parte de las trompas de falopio pueden estar a la altura de las fosas ilíacas derechas, los ovarios pueden estar presentes a la altura de las fosas ilíacas derechas, en el caso de los hombres, los cordones espermáticos, en este caso el cordón espermático derecho está presente a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, fíjense la gran cantidad de órganos que tenemos acá. Si subimos un poquito más, nos vamos a encontrar con el flanco derecho. El flanco derecho tiene el colon ascendente,
tiene parte del riñón derecho, y me estoy refiriendo específicamente al polo medio inferior del riñón derecho y a los uréteres. ¿Por qué no nombro el polo superior? Porque el polo superior del riñón derecho y del riñón izquierdo siempre se proyectan o se insinúan hacia el hipocondrio derecho, y eso muchas veces se nos olvida. ¿Ok? Nosotros pensamos automáticamente que el riñón derecho y el riñón izquierdo solamente están a la altura de los flancos, pero no, es solamente una porción de ellos, la porción inferior y la porción media. Pero lo que vendría siendo el polo superior del riñón derecho e izquierdo, al igual que las glándulas suprarrenales, siempre están a la altura de los hipocondrios. ¿Ok? ¿Qué otras estructuras podemos encontrar en los flancos? Bueno, ya comentamos colon ascendente, parte del riñón derecho, parte del yeyuno y el ilion, como se los había comentado. Vean la imagen acá. Aquí está el colon y de este lado está el intestino delgado. Perfecto, del lado derecho. Hacia arriba, entonces, podemos encontrar la parte más alta o la parte superior, polo superior del riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha, y aquí encontramos el lóbulo derecho del hígado, o sea, del hígado, el lóbulo derecho del hígado. Y además de todo eso, podemos encontrar algunas estructuras que forman parte de las vías, digamos, de las vías biliares, ¿ok? Como bien pudiese ser el conducto cístico, los conductos hepáticos, el conducto hepático derecho e izquierdo, el conducto hepático común, el conducto colédoco, todo eso lo podemos encontrar a nivel del hipocondrio derecho. Por ende, la clínica de patologías obstructivas en vías biliares casi siempre se encuentra a esta altura con algunos aspectos semiológicos sumamente importantes que vamos a ver en los próximos temas, ¿no? Las patologías biliares y las patologías hepáticas son muy sintomáticas, ¿no? Ya ustedes saben por fisiología que si ustedes tienen un lito en alguna parte del conducto colédoco, ustedes van a tener incapacidad para poder liberar bilis hacia lo que vendría siendo la luz del intestino, y como consecuencia de eso genera algunas manifestaciones clínicas, como por ejemplo la colia, las heces son blancas, los pacientes hacen ictericia colúrica, básicamente por el hecho de que como tenemos una obstrucción a la altura de los conductos biliares, tenemos regurgitación de bilis hacia la sangre, aumento de la bilirrubina directa, y eso genera aumento de la coloración amarillenta de la piel. Los pacientes se ven amarillos, tienen las escleras amarillas, la piel amarilla, y cuando los pacientes orinan, tienen también un cambio en la coloración de la orina. Se hace la famosa coluria, una orina oscura, semejante a la Coca-Cola, ¿no? Además de todo eso, bueno, vamos a presentar dolor a nivel de fosa o a nivel de hipocondrio derecho. Ese dolor tiene algunas características semiológicas muy importantes como la irradiación. Muchas veces esos pacientes, además de presentar dolor en hipocondrio derecho, presentan irradiación hacia la espalda, hacia la región interescapular, infraescapular o inclusive a la región del hombro derecho. Todo eso forma parte de la clínica de las patologías obstructivas de las vías biliares. Entonces, fíjense cómo, sabiendo nada más topografía del abdomen, nosotros podemos sacar mucha información acerca de los cuadros clínicos que se nos pueden presentar en nuestra práctica diaria, ¿no? Creo que llegó un mensaje por aquí. No, listo. Buenísimo. Entonces, listo, ya sabemos un poquito acerca del hipocondrio derecho, ya sabemos un poco acerca del epigastrio. Vamos a hablar acerca del hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio izquierdo, una cosa que se me había olvidado comentarles, aquí también tenemos parte de la unión entre el colon ascendente y el colon transverso. Eso se le llama ángulo hepático del colon o ángulo colónico derecho, ¿ok? Que estaría más o menos a esta altura, ¿bien? Forma parte también del hipocondrio derecho. Del lado izquierdo pueden encontrar parte del estómago, generalmente el fundus gástrico y parte del cuerpo del estómago. Pueden encontrar el vaso confinado hacia la parte más posterior del hipocondrio izquierdo, ¿ok? Como les había comentado, es un órgano macizo porque su densidad es relativamente consistente, es relativamente duro en comparación al resto de los órganos, más sin embargo el vaso suele ser de pequeño tamaño. Entonces, no siempre al examen físico normal pudiésemos encontrar el vaso, ¿ok? De hecho, lo ideal sería que el vaso ni siquiera lo llegásemos a palpar con las maniobras que vamos a ver la semana que viene, o que vamos a ver en las próximas clases, ¿no? Eso es lo que uno debería esperar, no palpar absolutamente nada de eso.
Eh, y cuando ya se hace palpable o se hace evidenciable mediante las maniobras que les vamos a mencionar en las próximas clases, ya allí entonces estamos sospechando de que probablemente el paciente tenga una esplenomegalia. ¿Ok? Entonces, eso es un dato anatómico que es importantísimo de conocer para entender el por qué el examen físico es como es. Luego tenemos, por ejemplo, la altura del hipocondrio izquierdo, la cola del páncreas, el ángulo esplénico del colon, es decir, el ángulo izquierdo, el punto de unión entre el colon transverso en su segmento izquierdo con el colon descendente. El riñón izquierdo en su polo superior junto a la glándula suprarrenal izquierda, ¿no? En el flanco izquierdo encuentran colon descendente, parte del riñón izquierdo, parte del yeyuno y el ilion. Hacia abajo en la fosa ilíaca izquierda encuentran colon sigmoides, uréter izquierdo, cordón espermático, ovario izquierdo en el caso de la mujer. ¿Ok? Lo mismo que ustedes encuentran en el sistema de Cunningham, lo van a encontrar en este sistema formado por 2 planos y 4 cuadrantes. Solamente que en vez de fragmentar todo en 9 regiones abdominales, hablamos solamente de 4 cuadrantes. Un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho. La disposición anatómica de los órganos es exactamente la misma, solamente que es una forma distinta, una perspectiva distinta de ver la topografía del abdomen. Bueno, muchachos, respecto al dolor abdominal, el dolor abdominal es el principal, o sea, uno de los principales, por no decir el principal, es uno de los principales motivos de consulta en la práctica clínica diaria. Eh, el abdomen, como les había comentado al inicio de la presentación, es una caja de Pandora porque tú realmente no sabes con qué te vas a encontrar. ¿Ok? Muchas enfermedades que afectan a los órganos abdominales comparten muchos síntomas, ¿ok? Y por ende se hace sumamente indispensable que ustedes hagan una anamnesis muy profunda, que ustedes hagan un examen físico sin dejar ningún tipo de margen de error, y es por esa razón que yo les digo siempre, cuando vayan a hacer un examen físico, sigan un orden lógico de examen físico y traten de explorar todos los órganos, ¿ok? Todos los órganos independientemente de si ustedes están sospechando que un órgano en concreto está afectado o no, ¿ok? Todos los órganos se tienen que explorar en el examen físico abdominal porque el abdomen es una caja de Pandora, ¿ok? Y bueno, otra de las cosas que tenemos que tomar en consideración son las características del dolor. Aquí volvemos a la licia fredusa que mencionamos en las clases anteriores. Aquí se toma en consideración la aparición, la localización, la intensidad, carácter, irradiación, agravantes, atenuantes, frecuencia, duración y síntomas asociados, tal cual como en el resto de las patologías que hemos estudiado. Eh, pero en función a la duración del dolor, en función a si este dolor presenta cambios en su intensidad o cambios en su patrón y en función a si este dolor tiene una causa de resolución quirúrgica o no, vamos a clasificar el dolor abdominal. ¿Ok? Hay varios criterios para clasificar el dolor abdominal. Lo clasificamos según sus modificaciones en la intensidad de los síntomas y su duración como dolor agudo y dolor crónico o abdomen agudo y abdomen crónico, ya les voy a explicar. También tenemos un abdomen subagudo según este criterio y además de todo esto podemos encontrar abdomen agudo quirúrgico y abdomen agudo clínico. ¿Ok? Voy a ir explicándoles todo paso por paso. Déjenme explicarles qué es un abdomen agudo clínico y qué es un abdomen agudo quirúrgico. Abdomen agudo clínico significa básicamente que tenemos un paciente que presenta dolor abdominal, que tiene por lo regular un poquito más de 6 horas de evolución, por lo menos hasta 7 días, que se caracteriza básicamente porque la causa subyacente a ese dolor abdominal es de resolución clínica. Esto quiere decir que el dolor abdominal y la causa que desencadena el dolor abdominal podemos resolverlo de forma farmacológica y con medidas generales. Eso es abdomen agudo clínico. ¿Ok? Y luego tenemos el abdomen agudo quirúrgico. Abdomen agudo quirúrgico significa que el paciente presenta dolor abdominal, pero que la causa que subyace a ese dolor abdominal tiene que ser corregido de forma quirúrgica. Es una emergencia, ¿ok? Ejemplo, la apendicitis aguda es un ejemplo claro de abdomen agudo quirúrgico. La peritonitis es un ejemplo claro de abdomen agudo quirúrgico. Un divertículo roto
es un ejemplo claro de un abdomen agudo quirúrgico. Una obstrucción intestinal, la mayor parte del tiempo, es un ejemplo de un abdomen agudo quirúrgico. ¿Ok? La pancreatitis, por su parte, es un poquito mixta porque actualmente, bueno, ni los médicos internistas ni los cirujanos se ponen de acuerdo en eh, cuál tiene que ser la resolución final de la pancreatitis, ¿no? O sea, hay algunas actualizaciones que dicen que realmente el manejo de una pancreatitis tiene que ser meramente clínico o tiene que ser manejado por medicina interna de forma farmacológica y con medidas generales. Y hay cirujanos que piensan que realmente la pancreatitis tiene que ser sí o sí de resolución quirúrgica. ¿Ok? Entonces, actualmente existe un poquito de discrepancia respecto al manejo de una cosa o la otra, según las actualizaciones nuevas, ¿no? Pero anteriormente la pancreatitis aguda era un abdomen agudo quirúrgico sí o sí, ¿ok? Por lo menos la mayor parte del tiempo. Un ejemplo de un abdomen agudo clínico pudiese ser un síndrome de intestino irritable. El paciente presenta dolor abdominal, pero no es necesario ningún tipo de intervención quirúrgica, solamente medidas farmacológicas y medidas generales. ¿Ok? Esa es la diferencia entre abdomen agudo clínico y abdomen agudo quirúrgico. Bien. Respecto a la cronicidad del dolor abdominal, podemos clasificar al dolor en dolor agudo y dolor crónico y dolor subagudo también. ¿Ok? Un dolor agudo es aquel dolor abdominal que por lo regular presenta más de 6 horas de evolución, pero que se presenta hasta 7 días. ¿Ok? O sea, es un dolor abdominal que no evoluciona más allá de 7 días. ¿Ok? Y una de las características principales del dolor agudo es que se modifica mucho la intensidad del dolor y se modifican los síntomas concomitantes. ¿Ok? Nunca presenta un patrón fijo, va cambiando, es cambiante. ¿Ok? Luego tenemos el dolor crónico. El dolor crónico se caracteriza porque el dolor siempre persiste con las mismas características. Casi nunca hay cambios en las características del dolor y puede durar semanas o meses. O sea, aquí estamos hablando de más de una semana con dolor. ¿Ok? Un ejemplo de dolor crónico pudiese ser la presencia de algún tipo de tumoración a nivel de algún órgano hueco a nivel abdominal, ¿ok? Por ejemplo, un adenocarcinoma gástrico, los pacientes van a presentar un dolor crónico, un dolor urente crónico durante largos periodos de tiempo, ¿ok? Ah, otro ejemplo de dolor crónico pudiese ser también de repente el dolor ocasionado por, eh, a ver, ¿qué otro ejemplo les puedo colocar de dolor crónico? Mm, Sí, o sea, básicamente causas de dolor crónico en su mayoría son causas neoplásicas, en su mayoría, ¿ok? Causas neoplásicas, la presencia de tumores a nivel abdominal. Y luego tenemos entonces el dolor subagudo, es un dolor que no se ajusta a ninguno de los criterios anteriormente mencionados y requiere un diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, respecto a la fisiología y la fisiopatología del dolor, muchachos, tienen que tomar en consideración siempre que Ajá. Respecto a la fisiología y la fisiopatología del dolor, tienen que tomar en consideración siempre que a nivel abdominal, generalmente encontramos una numerosa cantidad de fibras nerviosas aferentes. Estas fibras nerviosas aferentes pueden tener distribuciones distintas, pueden tener diámetros distintos, pueden tener eh, cantidad de mielina distinto y eso evidentemente altera la velocidad de conducción. Las hace más rápidas o las hace más lentas en su velocidad de conducción. Y esas características, por muy pequeñas que sean, hacen una gran diferencia en la semiología del dolor. Porque no es lo mismo una fibra nerviosa aferente tipo C siendo irritada a una fibra nerviosa aferente tipo A de conducción rápida siendo irritada. Las cualidades del dolor son completamente distintas y esas cosas tienen que entenderlas, ¿ok? Y una vez que ustedes entienden eso, pueden saber por qué hay dolores que son poco localizables y por qué hay dolores que son ampliamente localizables e intensos, ¿ok? Por ejemplo, muy característico el dolor visceral. El dolor visceral es causado por fibras nerviosas tipo C. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ese dolor se caracteriza porque es un dolor sordo, es un dolor de baja intensidad, a veces de moderada intensidad y por lo regular es un dolor difuso.
es poco localizable. El paciente no tiene la capacidad de decidir, de decir, mire doctor, me duele exactamente en este punto del abdomen. No, el paciente por lo regular eh, te señala una región completa, te dice, me duele todo esto, ¿ok? Una región completa, un cuadrante completo, me duele todo esto, pero no te especifica como tal en dónde está localizado el dolor de forma precisa, ¿ok? Eso es porque las vías de conducción utilizadas utilizan, en este caso, valga la redundancia, fibras nerviosas tipo C, que son fibras de conducción lenta, y eso hace que el dolor sea sordo, ¿ok? A diferencia de cuando tú tienes una patología que estimula fibras nerviosas aferentes tipo A, que son de conducción rápida, en donde la alta velocidad de conducción hace que el paciente sea mucho más preciso en la localización del dolor. ¿Ok? De todos modos, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo más importante que ustedes tienen que entender es que todas estas fibras nerviosas aferentes forman parte del sistema nervioso simpático. Generalmente se utilizan dos tipos de nervios, o sea, un grupo muy particular de nervios, los nervios esplácnicos. Por ejemplo, lo que es el estómago, la vesícula biliar, el páncreas, el intestino delgado y parte del diafragma está inervado por los nervios esplácnicos. Esos nervios esplácnicos pasan por los ganglios celíacos, por los ganglios mesentéricos superiores hasta llegar a las cadenas simpáticas y toda esa información se precisa en el sistema nervioso central. ¿Ok? Luego también tienes los nervios esplácnicos menores. Esos nervios esplácnicos menores tienen la particularidad de que inervan otros órganos como los uréteres, como la uretra, la vejiga, el recto, el apéndice, el colon. Todo eso recibe inervación de los nervios esplácnicos menores y conducen esa información hacia la cadena simpática a través de otro grupo de ganglios que se llaman los ganglios mesentéricos inferiores. ¿Okay? Pero lo más importante, muchachos, esto que les estaba comentando respecto a las fibras. Fibras tipo C, fibras tipo A. Si ustedes entienden dónde están las fibras tipo C y cómo conducen los impulsos eléctricos, ustedes pueden entender las cualidades del dolor de ese paciente y ustedes pueden inferir qué es lo que está afectado. Pero si ustedes entienden que, por ejemplo, el dolor es un poco más localizable, es mucho más intenso, de alta intensidad, y que tiene otras cualidades del dolor, según el Alicia Freduso, ustedes pudiesen inferir que no se trata de un dolor visceral, sino más bien un dolor somático o parietal por irritación de fibras nerviosas tipo A. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Dolor visceral es aquel dolor que se produce por eh, estímulos mecánicos sobre las paredes de los órganos abdominales, ¿ok? Por ejemplo, si yo distiendo una víscera hueca, ¿ok? Por un proceso obstructivo, imagínense que ustedes obstruyen una parte del intestino y se comienza a acumular todos los alimentos de forma retrógrada, eso termina generando distensión de las vísceras abdominales. Eso es un estímulo mecánico que activa fibras nerviosas tipo C en las paredes abdominales y es causa de dolor visceral o un dolor tipo sordo. ¿Ok? Puede ser descrito con otras características. A veces puede ser un dolor tipo cólico porque también responde a las contracciones de las paredes intestinales, a los movimientos peristálticos. Cuando vean obstrucción intestinal se van a dar cuenta que una forma que tiene el cuerpo de poder vencer esa resistencia, de vencer esas obstrucciones, es aumentando los movimientos peristálticos. Entonces muchas veces ese dolor no se describe como un dolor sordo, sino más bien como un dolor tipo cólico. ¿Okay? El paciente te dice que tiene un cólico, pero es un dolor que obedece a las contracciones intestinales. Entonces puede ser sordo, puede ser cólico en este caso, ¿bien? Pero entonces fíjense cómo cualquier estímulo mecánico, el estiramiento o la contracción de la pared gatilla dolor por estimulación de fibras nerviosas aferentes tipo C, que están en las paredes del intestino, ¿ok? Al igual que en las cápsulas de algunos órganos como en el hígado, pueden encontrar precisamente fibras nerviosas tipo C. Entonces la distensión de esas cápsulas de los órganos macizos, como sucede en el caso de la hepatitis, puede generar un dolor con estas características. Las patologías isquémicas que cursen con necrosis del mesenterio o que cursen con necrosis de las paredes intestinales, también va a ocasionar un dolor con estas características por estimulación de fibras nerviosas tipo C.
Y patologías inflamatorias como la apendicitis y la colecistitis. Sin embargo, aquí quiero hacer una aclaratoria. No en todos los estados de la apendicitis presentamos estas características del dolor. ¿Ok? Cuando ustedes vean cirugía, se van a dar cuenta que existe una clasificación de las etapas de la apendicitis. En algunas etapas, en las etapas más tempranas de la apendicitis, el dolor puede ser sordo por inflamación del apéndice, que también tiene fibras nerviosas tipo C. Pero cuando estamos en etapas más avanzadas, en donde ya el apéndice comienza a supurar, en donde inclusive el apéndice se gangrena y se perfora para liberar contenido hacia el peritoneo, la cualidad del dolor cambia completamente. Y aquí el dolor deja de ser poco localizable para ser mucho más localizable. Es aquí donde ya aparecen signos de rigidez abdominal, entre otras cosas que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero entonces fíjense cómo en la apendicitis puede aparecer un dolor sordo, pero en las etapas más tempranas, en las etapas más tardías o más evolucionadas de la enfermedad, la cualidad del dolor cambia porque la fisiopatología también cambia. ¿Ok? Muy bien, luego tenemos el dolor somático, también llamado dolor parietal. Se llama dolor parietal porque aquí tenemos irritación de las paredes abdominales y recuerden que el revestimiento interno de una pared abdominal involucra el peritoneo parietal. Entonces, todo lo que me puede irritar al peritoneo, bien sea bacterias, bien sea líquido procedente del interior o de la luz de las vísceras abdominales tras una perforación, puede causar un dolor parietal, ¿ok? O un dolor somático. Ese dolor somático generalmente es conducido por filas nerviosas aferentes procedentes de el peritoneo que llegan hasta más o menos a la altura de la séptima vértebra dorsal y la primera vértebra lumbar, más o menos a esa altura es donde se precisa ese dolor. Y las características semiológicas son muy importantes. O sea, ya aquí en este caso, como tenemos irritación de fibras nerviosas tipo A, que son fibras de conducción rápida, bien sea porque tienen axones con diámetros mayores o bien sea porque tienen una mayor cantidad de mielina, aquí el dolor es mucho más localizable. El paciente les dice, doctor, mire, me duele justamente aquí y les señala con la mano, me duele en este punto. Les puede señalar con el dedo, mire, doctor, aquí, justamente aquí me duele. Es un dolor mucho más localizable, es más exquisito, puede presentar diferentes modalidades o características, ¿ok? Pero una de las cosas que más llama la atención cuando tenemos un dolor somático o dolor parietal son los signos de defensa que desarrolla el paciente. Es ese mismo paciente que hace aumento de la tensión muscular por irritación peritoneal. Es decir, se activa un reflejo de defensa. Ese reflejo de defensa consiste en contraer de forma refleja la musculatura estriada esquelética de la región abdominal. Es por esa razón que los pacientes que presentan irritación peritoneal te presentan abdomen en tabla. Se ve en el paciente con apendicitis en fase gangrenosa e inclusive en la fase donde se perfora el apéndice porque ya tenemos irritación peritoneal. Lo puedes observar en la perforación de los divertículos, en las úlceras gástricas, o sea, cuando tenemos la pérdida de solución de continuidad de la pared del estómago o del duodeno con salida del líquido hacia el peritoneo, esa irritación te causa rigidez abdominal, lo que nosotros denominamos como abdomen en tabla. ¿Ok? Esa rigidez abdominal puede ser localizada en un área en concreto si la irritación del peritoneo es en una sola zona en particular o puede ser generalizado. ¿Ok? Cuando es generalizado, nosotros hablamos de que el abdomen está en tabla, o sea, es un abdomen en tabla. Bien. Entonces, fíjense las diferencias entre dolor somático y dolor visceral. El dolor visceral, si tú distiendes una víscera, si tú contraes una víscera, no vas a tener signos de defensa abdominal, no vas a tener rigidez de la pared abdominal. La rigidez de la pared abdominal se produce cuando irritas el peritoneo por sustancias químicas o bacterianas. ¿Ok? Entonces, vean la diferencia fisiopatológica y semiológica entre un dolor y otro. ¿Ok? Son cosas completamente distintas. Y precisamente esas características que te va dictando el paciente o en su defecto, bueno, sí, el paciente porque es el que está sintiendo los síntomas o aquellas cosas que tú puedes encontrar al examen físico son las que te alertan acerca de todas estas patologías que puedan estar presentando el paciente. ¿Ok? Otra de las características, además de ser un dolor localizable, estoy hablando del dolor parietal, suele ser un dolor de aparición brusca. Por lo regular lo describen como un dolor muy intenso. Si ustedes le piden al paciente que haga un EVA del 1 al 10, el paciente les va a decir que tiene 9, que tiene 10, que tiene 8, un dolor fuerte.
y que muchas veces se exacerba con todos los movimientos que hace el paciente. Por ende, el paciente trata de limitar sus movimientos, trata de respirar menos profundamente. Cuando ustedes están haciendo inspección dinámica de abdomen, ustedes tienen que ver los movimientos ventilatorios, ver el tórax, ver el abdomen del paciente y se van a dar cuenta que el paciente que tiene peritonitis, o sea, que tiene irritación peritoneal en líneas generales, es un paciente que respira muy suavemente. ¿Ok? Aumenta la frecuencia ventilatoria, pero la amplitud de las ventilaciones son más pequeñas, porque el paciente trata en la medida de lo posible de no mover tanto el contenido abdominal. ¿Ok? Se exacerban con la tos y se exacerban con la respiración, como les había comentado. Y luego está el dolor referido. Dolor referido, muchachos, significa que el cerebro, o en este caso las áreas anatómicas encargadas de percibir el dolor, no son capaces de discernir de dónde viene exactamente el dolor. No son capaces de discernir con exactitud cuál es el órgano que está afectado. Bien, eso se produce porque tenemos fibras nerviosas aferentes que caen en un determinado punto de la médula espinal donde convergen otras fibras nerviosas con localizaciones distintas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pudiésemos tener fibras nerviosas que salen, por decirles, del apéndice y fibras nerviosas que proceden del dermatoma que inerva la región epigástrica. Entonces puede suceder que como ambas fibras nerviosas están cayendo en un mismo punto, la estimulación de una o la irritación de una produce, ¿ok? Eh, dolor en otra zona. ¿Ok? Entonces el paciente no es capaz, o sea, el paciente te puede decir, por ejemplo, me duele la zona del epigastrio cuando realmente el órgano afectado está en otro sitio. ¿Sí? Eso es un dolor referido. Bien, respecto a los tipos de dolor abdominal, bueno, ya habíamos hablado, ¿no? Que los podíamos clasificar el abdomen agudo según su evolución, según la modificación de los síntomas, según si era de resolución quirúrgica o era de resolución clínica o médica. También podemos clasificar el dolor abdominal según las estructuras anatómicas afectadas, si las estructuras anatómicas afectadas son intraperitoneales o son extraperitoneales. ¿Ok? Aquí tenemos un resumen de dolor abdominal intraperitoneal y extraperitoneal. El intraperitoneal, la peritonitis. ¿Ok? Todo lo que te cause peritonitis te va a generar un dolor abdominal intraperitoneal por irritación del peritoneo. ¿Ok? Como ya les había comentado, la perforación de una víscera hueca, una úlcera péptica, por ejemplo, causa de peritonitis, la perforación de un divertículo a nivel de colon, generalmente están muy frecuentemente encontrados a nivel del colon sigmoide. Si ese divertículo se rompe, eso te genera una peritonitis. Ah, la necrosis, o que digo, la necrosis del páncreas te puede generar una peritonitis también, una peritonitis química. Eh, Pudiésemos encontrar también la apendicitis, los pacientes que llegan a la fase gangrenosa y se perfora el apéndice, eso también te genera peritonitis, ¿no? Luego tenemos la apendicitis aguda, que como ya les había comentado, es un proceso inflamatorio e inclusive infeccioso del apéndice vermiforme. Básicamente lo que sucede aquí desde el punto de vista fisiopatológico, la mayor parte de las veces es que se acumulan fecalitos. Fecalitos es como materia fecal que tiene un bajo contenido de agua y que por lo regular es muy difícil de movilizar. Entonces se queda retenido en la luz del apéndice vermiforme, obstruye parcialmente la luz del apéndice y como consecuencia de esto se comienza a generar proliferación de bacterias en la luz del apéndice. Esto genera un foco infeccioso a nivel del apéndice vermiforme con hiperplasia de algunas células del sistema inmunitario del tejido linfoide asociado a mucosas y eso te genera una obstrucción mucho más importante del apéndice que termina generando aumento de la vascularización, aumento de las secreciones o la exudación del apéndice. Posteriormente llegas a generar una fase gangrenosa debido al proceso infeccioso, más al proceso obstructivo, más la dilatación del apéndice por el edema. Todos estos factores terminan generando necrosis, gangrena del apéndice y la posterior ruptura del apéndice. ¿Ok? Entonces, ya cuando un apéndice se perfora, entonces ya el cuadro clínico toma características completamente distintas. Aquí entonces el paciente pasa a tener una peritonitis. ¿Ok? Entonces, fíjense
Como conocer de fisiopatología también es importante. Colecistitis aguda, esto casi siempre se debe a la impactación de algún lito en el cuello de la vesícula biliar, aunque muchas colecistitis pueden ser alitiásicas, pueden ser ocasionadas por barros biliares o puede ser inclusive provocado por la proliferación de algunas bacterias como la Escherichia coli, ¿no? Entonces, la colecistitis aguda tiene sus características semiológicas muy bien conocidas, ¿ok? Son pacientes que por lo regular te presentan dolor a nivel de hipocondrio derecho, te presentan náuseas, te presentan vómitos, el dolor es de aparición gradual, se localiza en hipocondrio derecho, se irradia hacia la región interescapular o infraescapular derecha, también se puede irradiar hacia el hombro derecho, ¿ok? Tiene ciertas características concretas, ¿bien? Que ustedes pueden estudiar. Los divertículos colónicos, por lo regular, los divertículos del colon no suelen doler, ¿ok? Hay algo que se llama la enfermedad diverticular. Hay algo que se llama la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular se caracteriza básicamente porque vamos a tener una alteración morfológica del colon, generalmente el colon sigmoides. A la altura del colon sigmoides tenemos la penetración de algunos vasos sanguíneos. Esos puntos en donde penetran esos vasos sanguíneos generan debilidad de la pared del colon sigmoides, y ciertos factores como el aumento del peristaltismo gastrointestinal o unas dietas bajas en fibras terminan generando dilataciones o saculaciones de la pared del colon. Eso es a lo que nosotros nos referimos con divertículos colónicos. Por lo regular, en esta enfermedad diverticular, los pacientes suelen ser asintomáticos, ¿ok? Están presentes los sáculos, están presentes esos divertículos en la pared del colon, pero casi nunca dan manifestaciones clínicas a menos que se inflamen esos divertículos por distintos factores o se sobreinfecten esos divertículos. En esos casos, los pacientes sí hacen un cuadro sintomático muy particular con hallazgos semiológicos bastante interesantes, ¿ok? Que lo van a ver en cirugía. Luego tenemos entonces las úlceras pépticas, que es por pérdida de la solución de continuidad de la mucosa. Recuerden que estas úlceras pueden estar presentes tanto en las paredes gástricas como en las paredes duodenales, ¿ok? Y evidentemente, si hay una pérdida de la solución de continuidad de todo el espesor de la pared, vamos a tener salida de líquido de ácido clorhídrico hacia lo que vendría siendo el peritoneo, ¿ok? Eso también tiene sus características semiológicas características. Estos pacientes te van a presentar dolores que son muy bien localizados, son dolores urentes. Muchas veces estos pacientes hacen cuadros de hemorragias digestivas superiores, por ende son pacientes que además del dolor abdominal te pueden presentar melena, hematemesis, entre otras manifestaciones clínicas que vamos a ver. Luego está la pancreatitis aguda, característico que el paciente con pancreatitis aguda te va a presentar un dolor focalizado la mayor parte del tiempo a nivel del epigastrio. Muchas veces lo describen como un dolor transfixiante, o sea, como un dolor que pareciera como que si estuviese atravesando el cuerpo por la cara anterior y la cara posterior. Muchas veces lo describen así, como que si tienen una daga que los atravesó por completo, ¿ok? Porque muchas veces el dolor se irradia hacia la espalda, ¿ok? A veces lo hace en forma de banda o a veces solamente está presente el dolor a nivel epigástrico y a nivel de la espalda. Pero ¿qué otras características definitorias tiene la pancreatitis aguda? Que el paciente tiene mucha intolerancia a la vía oral. Esto es un paciente que tiene muchas náuseas y es un paciente que tiene vómitos incoercibles. El paciente vomita, 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 vomita y vomita. Y termina siendo trastornos hidroelectrolíticos, etcétera. ¿Ok? Más algunas características del examen físico que ustedes van a aprender a identificar con las clases de semiología, ¿no? Entonces, luego tenemos la enfermedad inflamatoria pélvica, muy común en las pacientes femeninas. Puede tener múltiples causas, puede ser una infección de transmisión sexual por clamidia, por la Neisseria gonorrhoeae, el microorganismo patógeno causante de la gonorrea, te puede causar una enfermedad inflamatoria pélvica. La utilización de espéculos que no son del todo, que no han pasado por un proceso de esterilización, ¿ok? Existen muchas causas de enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? O sea, las endometritis, existen muchas causas, eso lo van a ver en ginecología y obstetricia,
Pero esto es una causa de dolor abdominal porque aquí vamos a tener inflamación de todas las estructuras pélvicas. Es una infección generalizada en el tracto genital femenino. La litiasis vesicular, también tenemos el embarazo ectópico roto. Fíjense, y aquí quiero que se lleven esto, y, o sea, quiero que les quede esto como, uh, o sea, como quiero que se lleven esto como con mucha importancia porque uno piensa en el área clínica que este tipo de cosas no pasan, pero la verdad es que sí pasa, sí sucede, ¿ok? Y aquí quiero hacer un especial énfasis y ayudarles a hacer un diagnóstico diferencial entre embarazo ectópico roto y apendicitis aguda, porque el cuadro clínico se asemeja en algunas cosas, no en todo, pero sí en algunas cosas, principalmente en la localización del dolor. El paciente con embarazo ectópico roto, si el embarazo se hizo en la trompa de falopio del lado derecho, muchas veces el paciente te puede presentar un dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿ok? Sobre todo cuando ese folículo o cuando esa trompa de falopio se rompe. Y la clínica es bastante semejante en algunas cositas a la apendicitis aguda, ¿no? Fíjense, déjenme explicarles en líneas generales qué es un embarazo ectópico roto. Un embarazo ectópico roto es una implantación anómala del producto de la concepción fuera de la cavidad uterina. Ustedes saben que en condiciones normales, eh, la mujer ovula, libera el ovocito hacia la ampolla de la trompa uterina, allí se produce la fecundación y luego ese huevo fecundado pasa hacia la cavidad uterina y él se implanta en la cavidad. Es lo normal, es lo esperable. Pero cuando eso no ocurre, sino que por alguna razón el, el producto de la concepción se queda en el trayecto y se implanta, por ejemplo, en la ampolla de la trompa de falopio, en el istmo o en el infundíbulo, o tiene una localización inclusive extrauterina, ¿ok? Porque existe, puede suceder también que este producto de la concepción pase a la cavidad abdominal y se implante en otro sitio. Cuando eso sucede, a eso se le llama embarazo ectópico. Entonces, como ustedes saben, las trompas de falopio son estructuras tubulares, cilíndricas, es el sitio donde más frecuentemente se producen los embarazos ectópicos. Eh, y como son estructuras que tienen paredes muy delgadas y que no tienen tanta vascularización como tiene la cavidad uterina, son sitios que no son aptos para albergar un producto de la concepción. Por ende, son embarazos no viables. ¿Ok? No hay excepciones a la regla. No son embarazos viables en esos casos. Pero a veces el producto de la concepción puede crecer de esa trompa de falopio, pese a que no sea la zona más ideal para hacerlo. El producto sigue creciendo y llega un punto en donde se rompe ese, esa trompa de falopio y eso es lo que nosotros denominamos como embarazo ectópico roto, es una emergencia obstétrica. ¿Ok? Y la característica definitoria de esos pacientes es que junto a la ruptura de esa trompa de falopio hay abundante sangrado. Entonces estos pacientes te pueden generar, por ejemplo, un dolor en la fosa ilíaca derecha por irritación peritoneal porque se rompió, en este caso, la trompa de falopio y hay sangre que está irritando el peritoneo. ¿Ok? Por esa razón el dolor es muy localizable allí, se asemeja mucho a la apendicitis y por ende nosotros tenemos que estar muy pendientes en las pacientes femeninas que se encuentran en edad fértil. Entonces, aquí el interrogatorio es sumamente importante y eso es que, y por esa razón es que les hago tanto énfasis en esto. Llévenselo. Muchas veces es pregunta de examen, a veces ni siquiera se los preguntan, pero cuando estén en la práctica clínica, piensen siempre un dolor en fosa ilíaca derecha en una paciente femenina en edad reproductiva, es decir, en la adolescencia o la adultez temprana, ustedes tienen que pensar en un posible embarazo ectópico roto. Entonces, la pregunta debería ser, ¿usted ya está viendo menstruación? ¿Desde cuándo no estás viendo menstruación? Y te vas a encontrar con que esas pacientes te presentan, además del dolor, ellas te van a decir, mire, yo tengo como 3 o 4 meses que no veo regla, no veo regla, ¿ok? O en su defecto el familiar te lo puede decir, su pareja, quien sea. Entonces, esas son cosas que te prenden las alarmas y en vez de pensar en una apendicitis aguda que no es tan frecuente en las pacientes femeninas en esa edad, sino que es más frecuente en los pacientes masculinos, pero eso es un dato que siempre te tiene que alertar. La ausencia de la menstruación en una paciente en edad fértil con dolor en fosa ilíaca derecha, hay que interrogar
o hay que descartar un embarazo ectópico roto, porque muchas veces esa es la causa de ese dolor en la fosa ilíaca derecha. Además de todo eso, como hay sangrado, estos pacientes también te presentan muchísima inestabilidad hemodinámica, ¿ok? O sea, son pacientes que están hipotensos, que están taquicárdicos, taquipneicos, sudorosos, oligúricos, con palidez cutáneo mucosa. Entonces, fíjense cómo la semiología es un todo, ¿ok? Yo pienso en que se rompió la trompa de falopio y les estoy dando todas las manifestaciones clínicas típicas de un embarazo ectópico roto sin leerlo, ¿ok? Sin estarlo viendo, o sea, simplemente por pura lógica, ¿no? Entonces, fíjense, va a haber dolor bien focalizable, un dolor parietal por irritación de peritoneo, porque hay sangre que está cayendo en el peritoneo parietal. Va a haber signos de inestabilidad hemodinámica, o sea, signos de choque hipovolémico, hipotensión, taquicardia, eh, oliguria, palidez cutánea mucosa, todas las manifestaciones clínicas que ustedes conocen de la inestabilidad hemodinámica, más que además de todos estos pacientes te van a presentar un dolor focalizado en fosa ilíaca derecha. Entonces, esas cosas tienen siempre, muchachos, que investigarlas, preguntarlas. No se les puede escapar ese tipo de pacientes. Muchas veces sucede, y sucede con bastante frecuencia, pacientes que llegan con esas características semiológicas y por un mal interrogatorio se hace un mal diagnóstico y las pacientes fallecen. El embarazo ectópico roto es una emergencia obstétrica, ¿ok? Y se tiene que resolver de forma quirúrgica rápidamente. Y va a depender de ustedes si el paciente llega a tiempo para la resolución quirúrgica o no. Entonces, siempre llévenselo. Vuelvo y lo repito. Paciente en edad fértil, es decir, o sea, que se encuentre en una edad comprendida entre la adolescencia y la adultez temprana con dolor en fosa ilíaca derecha, ustedes tienen que descartar un embarazo ectópico roto. Y la siguiente pregunta tiene que ser, señora, ¿usted está viendo la menstruación? ¿Desde cuándo no ves la menstruación? Porque muchas veces al haber embarazos ectópicos también vamos a tener ausencia de menstruación, o sea, la paciente va a estar amenorreica. ¿Okay? Entonces, esas cosas se preguntan. Siguiente, ya les hablé mucho del embarazo ectópico roto. Vamos a hablar acerca del dolor abdominal extraperitoneal. Existen otras patologías, muchachos, que te pueden causar dolor abdominal sin que la causa esté a nivel abdominal. ¿Ok? A veces la causa está a nivel abdominal, pero de forma retroperitoneal, o a veces está en otras áreas anatómicas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la neumonía aguda, no sucede en todos los pacientes, sucede especialmente en los pacientes que te hacen neumonías basales, ¿ok? O sea, una neumonía en donde se afecta el lóbulo basal. O, por ejemplo, en aquellos pacientes que te hacen derrames pleurales, bueno, puede suceder que de repente te hagan un dolor abdominal. El paciente siente dolor, pero a nivel abdominal. Pero es porque vamos a tener en este caso inflamación de una serosa que está en contacto con el diafragma y el paciente percibe el dolor a nivel abdominal. La insuficiencia cardíaca congestiva, el infarto agudo del miocardio, no todos los pacientes infartados te van a presentar dolor abdominal. Creo que yo les había comentado alguna vez acerca de los equivalentes anginosos, o sea, no siempre el paciente presenta, o el paciente con infarto agudo del miocardio se presenta de librito. No es que todo paciente con infarto agudo del miocardio va a llegar con dolor torácico, retroesternal o precordial, mejor dicho, irradiado hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula. No todos los pacientes son de libritos. Hay pacientes que presentan, por ejemplo, infartos agudos del miocardio de cara inferior, cuando lo que está necrótico es la cara inferior del corazón, lo que reposa sobre el diafragma, el dolor abdominal suele estar presente. El paciente no se queja por dolor torácico, pero sí por dolor abdominal. Pero es por la localización de la necrosis, porque está en la cara inferior del corazón y eso genera dolor abdominal. Y fíjense que la causa no está en el abdomen, está a nivel torácico. La pericarditis aguda, la pielonefritis, cuando hablamos de pielonefritis aguda estamos haciendo referencia a un proceso inflamatorio e infeccioso del parénquima renal. El riñón está en el abdomen, pero está en localización retroperitoneal, ¿ok? Y una cosa que suele suceder bastante es que muchos médicos confunden la clínica del paciente con neumonía aguda y el paciente con pielonefritis aguda y se hacen malos diagnósticos. O sea, puede suceder que el paciente le diagnostiquen una pielonefritis aguda y la coloquen en la historia clínica pielonefritis aguda porque no interrogaron bien, no hicieron un examen físico bien y realmente lo que tenía el paciente era una neumonía aguda en donde se afectó la parte más basal del,
de los pulmones. Entonces, haciendo un buen examen físico, ustedes pueden diferenciar una cosa de la otra. ¿Ok? Ya ustedes saben cómo diagnosticar una neumonía y bueno, en su momento les explicaré también cómo o qué características semiológicas tiene el paciente con pielonefritis y qué tienen que buscar. La litiasis renal, la cetoacidosis diabética, o sea, fíjense que hay causas metabólicas de dolor abdominal, la radiculitis, el herpes zóster y la uremia. Bueno, esto es un pequeño resumen de algunas causas de dolor abdominal con su respectiva licia fredusa para que vean cómo van cambiando las características o las cualidades del dolor según el órgano afectado. ¿Ok? Déjenme beber un poquito de agua. Ok, voy entonces. Fíjense, tenemos dolores abdominales con diferentes características semiológicas. En principal instancia, la localización, ¿no? Entonces, fíjense cómo les agrupé aquí el dolor abdominal de causa epigástrica del lado izquierdo y en el hipocondrio derecho del lado derecho. ¿Ok? Les voy a ir explicando cada una de ellas. El cáncer gástrico, el cáncer o el tumor maligno más frecuentemente encontrado a nivel estomacal, a nivel gástrico, es el adenocarcinoma gástrico. El adenocarcinoma gástrico puede tener muchas causas, pero particularmente está íntimamente relacionado con las infecciones por Helicobacter pylori de larga data. ¿Ok? Esos pacientes se caracterizan porque la clínica de ellos es de una hemorragia digestiva superior. O sea, esos pacientes te presentan melena, te presentan hematemesis y bueno, con unas características propias o típicas de una hemorragia digestiva superior. O sea, generalmente es vómito en borras de café por la digestión en sí, o sea, la digestión del ácido clorhídrico sobre la sangre acumulada allí, ¿no? Pero bueno, como aquí nos interesa el dolor, vamos a escribir el dolor, ¿no? Fíjense que respecto a la aparición es insidioso, es súbito y es postprandial. Después que el paciente come, siente dolor. Se localiza en región epigástrica, la intensidad es de moderada a severa, el dolor es sordo, porque fíjense que aquí no tenemos irritación peritoneal, aquí tenemos es un tumor en las paredes del estómago, pero no hay irritación peritoneal, ¿ok? Por ende, el dolor es sordo porque estamos estimulando fibras nerviosas tipo C, es poco localizable. La irradiación se puede irradiar hacia otras zonas según su propagación. Por lo regular, atenúa con la ingesta de antiácidos. Y respecto a los síntomas concomitantes, encontramos anorexia, caquexia, plenitud gástrica y melena. O sea, el paciente te va a presentar manifestaciones clínicas de hemorragia digestiva superior. La melena, recuerden que la melena es sangre en la materia fecal digerida. ¿Ok? Es una de las manifestaciones clínicas principales de cualquier tipo de hemorragia digestiva superior y se caracteriza porque las heces son negras, alquitranadas, de muy mal olor. ¿Ok? Esas son las características de la melena. Además de todo eso, el paciente puede presentar hematemesis, como la sangre se acumula dentro del estómago, el estómago o el ácido clorhídrico digiere parte de esa sangre y esa sangre cuando el paciente la vomita tiene algunas características semiológicas, se ve como borra de café, característico de las hemorragias digestivas superiores. El paciente tiene plenitud gástrica. ¿Por qué tiene plenitud gástrica? Claro, porque cada vez que el paciente come, acumula alimentos dentro del estómago, tiene un tumor que va en crecimiento dentro del estómago que está ocupando un espacio dentro del estómago y evidentemente con menor cantidad de comida el paciente se llena. Además de que por supuesto los procesos neoplásicos también promueven la síntesis de algunas citoquinas proinflamatorias que tienen algunos efectos a nivel del sistema nervioso que pueden hacer que el paciente con menos cantidad de alimento se sienta completamente lleno. El paciente está caquéxico y presenta anorexia, la anorexia por esas citoquinas proinflamatorias anteriormente mencionadas y la caquexia porque todo proceso neoplásico cursa con caquexia.
¿ok? Cursa con pérdida extrema de peso, ¿ok? Y cuando ustedes hacen el examen físico de este paciente, yo una vez vi un paciente así en el Hospital de la Victoria, cuando se le fue a hacer el examen físico abdominal, ese paciente estaba de librito, tenía todas las manifestaciones clínicas, todos los antecedentes, y cuando se le fue a hacer el examen físico, conseguí una masa pétrea, dura, a la palpación a nivel de la región epigástrica. O sea, fue impresionante porque de verdad nunca había palpado algo así, pero literalmente era como palpar una piedra en el epigastrio, ¿ok? Cuando se hizo palpación profunda de la región epigástrica. Entonces, esos pacientes desarrollan esas masas, ¿ok? Que es a consecuencia del tumor que va creciendo. Luego tenemos la gastritis, presenta un dolor de aparición brusca, localizado a nivel epigástrico, la intensidad va de leve a severo, de carácter urente, es urente porque en este caso el proceso inflamatorio de la mucosa gástrica se debe en este caso a la pérdida de los factores protectores, aumento de los factores agresores como el ácido clorhídrico, que terminan erosionando parte de la mucosa gástrica. Entonces, como estamos hablando de ácido clorhídrico, probablemente el dolor urente venga de allí, ¿no? De la estimulación de las terminaciones nerviosas con ácido. El dolor se puede irradiar al hipocondrio izquierdo y atenúa con el estómago vacío. No sigue un ritmo fijo, viene acompañado de vómitos alimenticios que luego se vuelven vómitos biliosos, hemorrágicos, y en los cuadros más avanzados los pacientes pueden hacer manifestaciones clínicas de una hemorragia digestiva superior caracterizado por melena. PP significa pérdida de peso, también característico de la gastritis, y acidez o pirosis. ¿Ok? Luego está la úlcera péptica, que a diferencia de la gastritis, aquí hay pérdida de solución de continuidad de la totalidad del espesor de la pared gástrica, o en su defecto también tenemos las úlceras duodenales, puede pasar lo mismo a nivel de duodeno, ¿no? En el caso de la úlcera péptica, la aparición es brusca, generalmente matutina, se puede presentar entre las comidas o inclusive en las noches. La localización es epigástrica. La intensidad del dolor puede ser leve, moderado o puede ser muy intenso. El carácter del dolor generalmente suele ser urente o suele ser quemante, porque vuelvo y repito, estamos hablando de ácido clorhídrico. Se puede irradiar hacia el cuadrante superior izquierdo o hacia la espalda. Atenúa con algunos alimentos, sobre todo aquellos alimentos que tienen un pH aumentado, o sea, alimentos que sean alcalinos. Y se agrava con la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, alcohol y esteroides. ¿Ok? Y respecto a los síntomas concomitantes, el paciente puede presentar pirosis, náuseas, hemorragia digestiva superior, pérdida de peso y anorexia, e inclusive signos de irritación peritoneal. ¿Ok? Luego tenemos la pancreatitis. La pancreatitis se presenta por presentar un dolor de aparición súbita, de localización epigástrica, de intensidad severa. El paciente lo describe como que si tuviese una daga que atraviesa todo su cuerpo a nivel de la región epigástrica hasta la espalda. Eso es un dolor transfixiante, o se puede describir también como un dolor punzante que irradia hacia los hipocondrios y a la espalda en forma de cinturón. ¿Ok? O sea, lo que les estaba comentando en las diapositivas anteriores, el dolor es a nivel epigástrico, pero se irradia hacia la espalda y muchas veces toma los hipocondrios, hipocondrio derecho e izquierdo. Y concomitantemente el paciente presenta anorexia, el paciente pierde el apetito por completo, tiene náuseas y vómitos incoercibles, fiebre, taquicardia y signos de inestabilidad hemodinámica, porque estos pacientes se deshidratan muy rápido debido a los vómitos, hipotensión, disnea, signos de hemorragia digestiva superior, ictericia, etc. Luego tenemos las causas de dolor en el hipocondrio derecho, la colecistitis, como les dije, por impactación de un cálculo en el cuello de la vesícula biliar. Puede tener otras causas, pero casi siempre es esa. De aparición súbita, localizada en el hipocondrio derecho, de intensidad moderada a severa, de carácter tipo cólico. Muchas veces el agravante o el desencadenante de la sintomatología es el consumo de alimentos ricos en grasas, así como sucede en las coledocolitiasis. Puede suceder. Irradia hacia la espalda, hacia el hombro derecho, no tiene atenuantes, y la duración mínima de 5 a 15 minutos o dura varias horas. ¿Okay? Cólico biliar, súbita, con frecuencia en la noche, localizado en hipocondrio derecho y fosa derecha.
intensidad moderada severa, de dolor tipo cólico, irradiado hacia la espalda, región infraescapular y hombro derecho. Y los agravantes son grasas, alcohol y comidas copiosas. ¿Ok? Cuando el paciente consume grasas, aparece el cólico biliar. Obviamente, volvemos al ejemplo anterior. Si nosotros tenemos un paciente que tiene la impactación de un lito en alguna parte del conducto biliar o en su defecto algún otro tipo de patología obstructiva de las vías biliares, lo más eh, llamativo, característico del cuadro es que cada vez que el paciente consuma alimentos ricos en grasas, desencadena el dolor. ¿Por qué? Obviamente, por el hecho de que recuerden que la bilis se produce a nivel hepático, se conduce a través de las vías biliares y la bilis tiene la capacidad de emulsionar las grasas. Cada vez que el paciente consume grasas, produce bilis para liberarla al intestino, pero si existe un proceso obstructivo allí, va a haber cólico biliar, va a haber dolor, ¿ok? Y eso gatilla los síntomas del paciente, ¿ok? Luego tenemos la colangitis. La colangitis se caracteriza porque va a tener un dolor de aparición agudo, localizado en hipocondrio derecho y epigastrio, de intensidad leve, de carácter tipo cólico sordo, irradiado hacia la espalda o a nivel infraescapular. Fíjense que todo lo que está relacionado a vías biliares básicamente comparte los mismos síntomas. Atenúa con los antiespasmódicos, analgésicos, agrava con alimentos copiosos, alcohol y analgésicos. ¿Ok? O sea, los analgésicos pueden tener un efecto dual, pueden agravar o pueden atenuar el cuadro. Y los síntomas concomitantes: fiebre, náuseas, vómito, ictericia, coluria y acolia. Aparece algo que se llama la tríada de Charcot, que los va a acompañar por el resto de la carrera. Tríada de Charcot es dolor abdominal en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia. ¿Ok? Tríada de Charcot, y es característico de esto, de colangitis. Luego tenemos hipocondrio, las causas de dolor en hipocondrio izquierdo. La rotura esplénica casi siempre se produce por traumatismos de causa traumática, de aparición brusca, de localización hipocondrio izquierdo y de intensidad severa, de carácter punzante, localizado en hemitórax izquierdo. Agrava con la tos y la respiración profunda y se atenúa con la posición reclinada. El paciente puede presentar mareo, taquicardia, palidez, inconsciencia, hipotensión, vómitos y náuseas. Estos síntomas son síntomas de inestabilidad hemodinámica porque los pacientes con rotura esplénica sangran, ¿ok? Y hacen choques. Vamos por aquí, que estas cosas son un poquito más frecuentes en la práctica diaria. La apendicitis aguda es de aparición brusco gradual, localizado en el epigastrio, en la fosa ilíaca derecha, de intensidad leve a severa, de carácter punzante, irradiado hacia la fosa ilíaca derecha y agrava con los movimientos y la tos. Concomitantemente, el paciente puede presentar náuseas, vómitos, fiebre y anorexia. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Eh, una cosa bastante importante es que ustedes tienen que trabajar mucho con diagnósticos diferenciales. Hay algunas patologías que pueden dar algunos síntomas parecidos a una apendicitis sin que sea una apendicitis. Eh, por ejemplo, la gastroenteritis puede tener un dolor casi siempre a nivel de la región mesogástrica, pero a veces puede aparecer en otros sitios. Entonces muchas veces necesitas hacer un diagnóstico diferencial entre apendicitis y gastroenteritis. Y una forma bastante sencilla de hacerlo es siguiendo la secuencia de los síntomas. ¿Ok? Evidentemente, el paciente con gastroenteritis te va a presentar un síntoma que no presentas en la apendicitis o no es un síntoma frecuente, que es la diarrea. ¿Ok? Eso lo presenta el paciente con gastroenteritis. Pero cuando tú estudias la secuencia de los síntomas, tú te das cuenta que el paciente con gastroenteritis generalmente presenta fiebre, es el primer síntoma que aparece: fiebre, anorexia, diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. ¿Ok? En ese orden, casi siempre. Y el dolor abdominal es una de las últimas cosas que aparece. Pero en el paciente con apendicitis, los síntomas aparecen de forma inversa. Lo primero que aparece es el dolor abdominal. Las cualidades del dolor cambian. Inicialmente es un dolor localizado a nivel epigástrico que luego, al cabo de unas 2 o 3 horas, pasa hacia la región de la fosa ilíaca derecha. Es lo característico, es lo habitual. ¿Ok? Y luego de la instauración del dolor aparecen el resto de los síntomas. Aparece la fiebre, luego del dolor, la náusea, el vómito y la anorexia, que es un síntoma característico del paciente con apendicitis. Muy difícil encontrar un paciente con apendicitis que consuma alimentos. La mayoría de los pacientes con apendicitis pierden el apetito por completo.
lo pierden, ¿ok? Entonces fíjense cómo la secuencia de los síntomas, la redacción de una buena enfermedad actual te permite discernir una cosa de la otra, ¿ok? El paciente con apendicitis, repito, presenta primero el dolor abdominal y luego el resto de los síntomas. ¿Cuáles son? Fiebre, náuseas, vómitos y anorexia, ¿ok? Y la anorexia también es un síntoma muy característico, muy cardinal de este tipo de pacientes. La salpingitis ya vendría siendo en este caso la inflamación de las trompas de falopio, puede ser de causa infecciosa, y bueno, evidentemente se presenta en pacientes femeninas, ¿no? De aparición súbita, de localización en fosiliaca, izquierdo-derecha, de intensidad leve e intenso, de carácter sordo, se irradia hacia los flancos y agrava con la especuloscopia. Cuando a estos pacientes se les coloca el espéculo o cuando se les hace un tacto y se moviliza el cuello uterino, los pacientes sienten más dolor. Y concomitantemente los pacientes presentan fiebre, leucorrea. Leucorrea vendría siendo la expulsión de un líquido amarillento o blanquecino procedente del introito vaginal, que puede tener mal olor o puede no tener mal olor, puede tener algunas características en concreto y puede presentar sangrado normal y cistitis. El embarazo ectópico roto, que bueno, que no hace falta que yo les recuerde todo esto, pero como les dije, súper importante, de repente no se los preguntan en la prueba, pero en su práctica clínica diaria lo van a ver, ¿ok? Paciente que se asemeja mucho en la localización del dolor al paciente con apendicitis y el embarazo ectópico fue del lado derecho, pero que además de todo eso te presenta inestabilidad hemodinámica porque hay sangrado, ¿ok? Cosa que no presenta la apendicitis, y amenorrea, ausencia de menstruación. Por ende, es algo que se presenta o que tenemos que tomar en consideración en las pacientes femeninas en edad fértil, cuando son adolescentes o cuando son pacientes adultas tempranas, ¿ok? Siempre tomar en consideración eso. Bueno, la cistitis ya es causa de dolor a nivel hipogástrico, al igual que la dismenorrea y la rotura vesical. De los dos, o de los tres, el más frecuente es la cistitis seguida de la dismenorrea. La cistitis es la inflamación de etiología infecciosa de las paredes de la vejiga. Es parte de las infecciones del tracto urinario bajo. Se caracteriza porque el paciente presenta un dolor de aparición insidiosa localizado en hipogastrio, de leve a moderada intensidad. El carácter puede ser urente, a veces puede ser como un dolor un poquito más opresivo en dependencia, e inclusive algunos pacientes que ni siquiera presentan dolor en sí, sino que lo que presentan es una molestia por encima del pubis, eso se le llama molestia suprapúbica. Y bueno, generalmente agrava con la micción y la posición sentada y atenúa con la posición de pie y la posición de cúbito dorsal. Pero, ¿qué otros síntomas son característicos de la cistitis? Los pacientes presentan concomitantes como la disuria, cuando el paciente orina, el paciente le duele mucho, ¿ok? La paciente presenta orinas turbias, de muy mal olor, con un aspecto turbio, ¿ok? La coloración de la orina generalmente no es la habitual. Y otra de las cosas muy características de estas pacientes es que ellas te dicen que orinan en menor cantidad, en volumen, volumétricamente hablando, pero orinan más veces al día, ¿ok? O sea, las pacientes orinan una menor cantidad de volumen, pero orinan varias veces al día. O sea, hacen una polaquiuria, ¿ok? Además de la polaquiuria, las pacientes pueden hacer incontinencia urinaria. La principal causa de incontinencia urinaria en las pacientes femeninas es la cistitis, ¿ok? Las infecciones de tracto urinario bajo. Eh, Además de la incontinencia urinaria y la polaquiuria, el goteo, o sea, a veces pueden dejar salir algunas gotitas de orina y las pacientes se manchan de orina. Eso forma parte de la incontinencia urinaria. Eh, y además de todo eso, las pacientes te describen tenesmo vesical, ¿ok? Entonces, fíjense, disuria, orinas turbias, polaquiuria, incontinencia urinaria y tenesmo vesical. Tenesmo vesical, muy característico. Las pacientes terminan de orinar y sienten que no salió toda la orina, sino que quedó orina retenida dentro de la vejiga, característico de la cistitis. ¿Ok? Entonces fíjense que es una paciente que le duele al orinar, orina varias veces al día en poca cantidad y cuando termina de orinar siente que le queda orina dentro de la vejiga y además de todo eso a veces se orina y no se da cuenta. ¿Ok? Incontinencia urinaria. La dismenorrea es el dolor asociado a la menstruación. Cuando la paciente
tiene menstruación, presenta un dolor a nivel de hipocondrio. Perdón, a nivel de hipogastrio, disculpen. De aparición progresiva, de localización hipogástrica, de intensidad leve e intensa, de carácter tipo cólico, irradiado hacia fosa ilíaca derecha o izquierda y a la región lumbar, y agrava con movimientos bruscos, ejercicio intenso, anticonceptivos orales, atenúa con analgésicos y aplicación del dolor, del calor. ¿Ok? Respecto a los síntomas concomitantes, náuseas, vómitos, tenemos vesical, rectal, cefalea e irritabilidad. Luego está la peritonitis, que es un dolor de aparición brusca, generalizado o localizado en dependencia a la extensión de la peritonitis, de intensidad severa, de carácter punzante, que abarca todo el abdomen cuando se irradia y que agrava con los movimientos intestinales, tos y palpación superficial y profunda, como les había comentado. Síntomas concomitantes, todos estos que están aquí, y además de todo eso, el abdomen en tabla, la rigidez abdominal, característico. Es un reflejo natural por irritación del peritoneo. La obstrucción intestinal se caracteriza porque vamos a tener dolor de aparición brusca, generalmente periumbilical, de intensidad elevada, de carácter tipo cólico, que irradia todo el abdomen y que atenúa con la ingesta o agrava, mejor dicho, con la ingesta de comidas. ¿Okay? Esto no es un AT, sino un AG de agravante. Y por supuesto, puede venir acompañado de algunos síntomas concomitantes como fiebres, vómitos, distensión abdominal, taquicardia, deshidratación, en algunos casos ictericia, si la obstrucción intestinal abarca algún segmento del intestino cercano a las vías biliares. ¿Ok? Eso puede pasar. Bueno, muchachos, esto fue todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Mañana en horas de la tarde también nos vamos a conectar para ver la segunda parte de la clase que tiene que ver con examen físico, o sea, con todas las características semiológicas que tenemos que buscar al momento de hacer un examen físico. ¿Qué secuencia tenemos que llevar a cabo? ¿Cuáles son las maniobras para hacer inspección, auscultación, palpación y percusión? O percusión y palpación, ¿no? Que es el orden lógico. Como les había comentado, además de todo eso, les voy a dar una clase. Todavía no sé si la voy a dar, si la voy a dar en un live como este o si voy a hacer una grabación previa. Me parece que es más justo hacer una grabación previa